trabajar quizás aliviando la carga que tiene este músculo, el supraespinoso, y buscando un balance en la musculatura de rotadores internos de hombro, que por allí iría como un aductor rotador interno pectoral mayor, también en la parte posterior al infraespinoso y el redondo menor. Esto, para hacer un repaso rápido, por aquí, en una vista anterior apreciamos a la fibra del pectoral mayor con sus porciones clavicular y esternal. Tenemos por aquí la masa del deltoides, tenemos acá el trapecio superior, por aquí tenemos las dos porciones del esternocleido occipito mastoideo, del COM. Tenemos por aquí la porción larga y la porción corta del bíceps, tenemos por aquí el dorsal ancho, tenemos acá al serrato anterior. Y esto que ven aquí, esto es la vena circunfleja y esto que ven aquí es la arteria braquial. Bueno, aquí es arteria axilar y cuando pasa el brazo es arteria braquial. En la parte posterior del lado izquierdo tenemos las fibras del trapecio, tenemos acá la porción posterior del deltoides. Aquí se ha seccionado y se ha retirado la capa más superficial, que es la del trapecio, para poder acceder a este músculo, por ejemplo, que es el angular del omóplato. Esto es esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Estos que ven aquí son romboides menor y romboides mayor. Y los que ven por acá, esto es redondo mayor, esto es redondo menor, esto es infraespinoso, supraespinoso, tríceps. Esto es una vista anterior, pero aquí se ha retirado prácticamente el tórax. ¿Sí? No tenemos el tórax ahí en la vista y es una vista anterior que permite ver, ¿sí?, en la cara anterior de la escápula el músculo subescapular. Y en la parte posterior tenemos al supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y tenemos por aquí el nervio axilar. Ahora, aquí pasa algo. Voy a ir a esta de una vez. Tenemos la clavícula, ¿sí?, en una vista anterior y una vista posterior. Ahora, quiero que se fijen que por aquí hay unas prominencias, unas rugosidades que están ahí como puntos de inserción para músculos que van del cuello a la clavícula. Por ejemplo, los escalenos. Los escalenos van de las cervicales, el escaleno anterior y el escaleno medio. Esos insertan aquí en la clavícula. Ahora, aquí se aprecia algo, ¿verdad? ¿Quién me puede decir qué es lo que se ve en la número 5? Fractura de clavícula. Ajá, correcto. Una fractura de la clavícula desplazada. La mayor parte de estas fracturas se tratan de manera conservadora. Entonces, lo que se busca es cerrar el brazo para tratar de que la escápula no esté basculada, para tratar de hacer que estos hagan el mayor contacto que se pueda y que encalle algunas y la gran mayoría prácticamente montadas. A la larga, sí representa una alteración mecánica del complejo del hombro y puede llegar a ser la causa de algunas disfunciones en el hombro. Y esta que ven aquí abajo, ¿quién identifica qué pasa por acá? De la número 6. No es una radiografía normal, algo pasa ahí. Volvamos a la normal. Clavícula, acromión, apófisis coracoides, glenoides, fosa subescapular, articulación acromioclavicular. Vámonos a esta. ¿Qué es lo que ha sucedido acá?
En el chat le dicen que es una luxación. Ah, en el chat, es que no lo tengo a la vista acá. A ver, veamos en el chat. Ajá, Maybelline, luxación, dice ahí con signo de interrogación. Roxana está como luxado. Bueno, gracias Maybelline. Roxana. Sí, en efecto. Ahí hay discontinuidad de la articulación acromioclavicular. La clavícula se ha desplazado hacia cefálico. ¿Sí? Esto es traumático para que se dé un tipo de luxación como esta. Se tienen que haber roto, y esto es serio, se tienen que haber roto, ¿se recuerdan? Aquí, desde la apófisis coracoides hay dos ligamentos. Se tienen que haber roto el conoide y el trapezoide, y se tiene que haber roto también o dañado por completo la integridad del ligamento acromioclavicular para que esto se pueda dar así. Y lo que les decía hace un momento, el espacio subacromial es en donde se va dando este fenómeno. Lo que ustedes van viendo aquí cómo se desarrolla, esto es acromión, esto es la cabeza del fémur, esto es la glenoides, esto es la cápsula, esto es la bolsa serosa subdeltoidea. Fíjense cómo poco a poco, en la medida que la escápula pierde esa sincronía en su función de desplazarse cuando lo requieran los movimientos del húmero sobre las glenoides, se empieza a dar este pellizcamiento en este punto. Lo que ustedes ven aquí, que poco a poco se va haciendo más grande, tiene un nombre. Hasta aquí, vean cómo progresa, en la 1, en la 2, en la 3. Esto tiene un nombre, no sé si alguien lo identifica, y que se puede ver aquí, en esta radiografía, que tampoco es normal, por el hecho de que aparezca esto aquí. Esta radiografía no es normal. Volviendo a la normal. Aquí se define bien toda la cortical de la cabeza del húmero, lo mismo que el acromión, pero en esta, por ahí pareciera que el acromión como que se proyecta, ¿sí? Se proyecta un poco, pero no es el acromión. ¿Qué piensan que es esto, chicos? ¿Sí? ¿Alguien habló por ahí? No se llama bursitis. A ver, Hugo, por ahí va. Por ahí va Hugo, gracias. Lucía. Disculpe, será una decoaptación. Giovanni, una decoaptación. Va, Giovanni, está bien todo lo que están diciendo. Vámonos guardando, ya les voy a explicar algo. Lucía. Troquiter, no Cecilia, no es troquiter. Es una condición degenerativa y le está pasando al tendón del supraespinoso. Lucía Nicole, tiene la mano levantada. Ya no, ok. Por aquí dice Roxana, son las bursitis. Por ahí Giovanni lo mencionó. Hugo, bueno, a ver, todas las ideas que han dado, chicos. La bursitis no es más que inflamación de esto que ven acá. De la bolsa serosa, de las bursas. A eso se refiere el término de bursitis, porque es una inflamación aguda. Itis hace referencia a inflamación. Algia hace referencia a dolor. Entonces, cada vez que ustedes vean este término asociado a otro, les está dando el significado prácticamente. Una cervicalgia es un dolor cervical, una lumbalgia es un dolor lumbar. Ahora, una tendinitis, en teoría, eso es una inflamación del tendón. Una bursitis es una inflamación de bursa, pero aquí, chicos, la bursitis todavía es un término que no es que se esté redefiniendo, pero se está tratando de manejar con cuidado porque la bursitis no es todo este proceso. La bursitis es solo el comienzo. Después lo que va sucediendo es que aquí se va formando un depósito de calcio. Y estas son, lo que ustedes yo creo que han escuchado, como las calcificaciones. Y no solamente se pueden dar acá,
Se pueden dar a nivel de que de tendones como el rotuliano, ¿sí? Tendones como el aquilio, se pueden dar calcificaciones, pero sobre todo este que tiene mucha movilidad, ¿sí? Ahora, estas calcificaciones, esto que ven aquí en el dibujo, es lo que se aprecia en esto, que se ve con el número 5. Bien, ahora, después de hacer este repaso, por ahí mencionaban otras estructuras, pero sí, aquí, por ejemplo, el troquíter, el troquín, son estructuras propias del húmero, ¿ok? Esto, ya para que lo tengan anotado, esto es un proceso degenerativo del tendón del supraespinoso, que se va dando y va empeorando por esta alteración mecánica, el choque de esta porción del húmero con el acromión en este espacio subacromial. Ahí se va dando un pellizcamiento, ¿sí? Que poco a poco genera inflamación no solamente de la bursa, sino que también del tendón, ¿sí? Y para que se llegue a esto, no va a pasar una semana, chicos. Aquí estamos hablando de meses, ¿ok? Pero los pacientes llegan cuando esto ya va muy avanzado. En etapas tempranas, nosotros podríamos hacer un gran trabajo, ¿sí? El paciente sería satisfecho que en 2 o 3 sesiones esto va. Por ahí escuché. Sí, Lick, quería preguntarle sobre si hay disposición genética para desarrollar afecciones en los tendones o todos estamos en las mismas condiciones, así depende también del esfuerzo que hagamos. Gracias, Ariel, le comento. Fíjese que sí, por ejemplo, en condiciones como las artritis reumatoideas y otros tipos de artritis, sí tienen un componente que pesa genético. Como cualquier otra enfermedad metabólica, bueno, nosotros podemos heredar de nuestros padres patologías como la hipertensión, ¿sí? Que nos hace propensos, ¿ok? No necesariamente estamos condenados a que esto nos va a afectar, pero nos hace muy propensos a desarrollar diabetes, hipertensión, pero depende mucho. Las calcificaciones se dan porque no hay movimiento en el miembro. Las calcificaciones se dan como un proceso degenerativo propio del tendón por una alteración en la mecánica de todo ese complejo articular. Para Giselle, de todo ese complejo articular, Giselle, ahí los depósitos de calcio son una adaptación de la estructura. Hay demasiada tensión en el músculo, ¿sí? Y puede ser porque hay una alteración en la movilidad de la escápula en este paciente. Entonces, la sobrecarga de ese músculo, ¿sí? El estar tirando, llega a generar a nivel del tendón un proceso de adaptación, es decir, demasiado estímulo, ¿sí? De tracción, puede hacer que, ¿sí? El tendón se dañe y en el proceso en el que intenta recuperarse forma demasiados vasos sanguíneos, que esto también es una condición dolorosa, es una hiperneovascularización, que posteriormente, ¿sí? Empieza a presentar estos depósitos de calcio ahí. Estos depósitos de calcio complican el panorama, porque un tendón calcificado, ¿sí? Es un tendón que ya no tiene la misma calidad de colágeno, o sea, eso está duro. Eso está duro. Y bueno, para responder a la idea que usted tiene, no es que no se mueva, sí se mueve, pero se mueve mal. Aparte, la edad, ¿sí? Puede ser que por ahí también estén asociados traumatismos a repetición, puede ser que el tendón ya haya tenido microlesiones anteriormente y que en este proceso de tratar de reparar ha ido pésima esa reparación y se ha dado este proceso degenerativo. Eso le puede pasar al Aquiles, le puede pasar al tendón rotuliano también, ¿sí? No solamente a este del supraespinoso, pero los tendones que les estoy mencionando son de los que nos dan de comer en la clínica, es decir, nuestros pacientes llegan con muchos problemas tendinosos y a ese nivel, a nivel del hombro,
ustedes van a escuchar mucho hablar también del famoso manguito de los rotadores. Y este tendón está conformado por 4 músculos. Estamos hablando del supraespinoso, hablamos del infraespinoso, del redondo menor y del subescapular. Entonces tenemos 4 músculos con los que cuando el paciente llega a nuestra consulta, el médico nos compromete, porque el médico lo que va a mandar con una referencia es una tendinitis del manguito rotador, ¿ok? Pero ese manguito está conformado por 4 tendones. Entonces habría que ver, ¿sí?, qué pruebas seleccionamos para entender por dónde va el problema inicial, porque los 4, ¿sí?, en la gran mayoría de pacientes presentan alguna alteración, hay un desbalance. Ahora, uno es el que tiene el problema más representativo, ¿sí? Y lo vamos a confirmar solamente con test ortopédicos, realizando las pruebas ortopédicas. Ahora, ¿se recuerdan que hablábamos de movimientos ayer en un repaso rápido que hice de la presentación? Hablábamos de movimientos de exploración global. Por ejemplo, esta acción de llevarse la mano acá a la cabeza, de llevarse la mano a la nuca, ¿sí?, de ponerse una chaqueta. Estos son movimientos de exploración global que nos dan una idea de en qué momento se le dificulta al paciente realizar el movimiento, dónde aparece el dolor, para asociar a los músculos que puedan estar como más comprometidos en esto. Para ello, o sea, es necesario que conozcamos que, bueno, nuestro hombro en los movimientos de flexión y extensión puede ser que alcance hasta los 180 de flexión o hasta los 40 o 50 grados de extensión. A partir de los 120 grados, chicos, en un movimiento tanto de flexión como de ABD, como de abducción, la escápula se tiene que desplazar, la escápula tiene que ir hacia anterior, se tiene que elevar y tiene que hacer una rotación superior. Sí, esto es activando los músculos trapecio superior y serrato. Si la escápula no se desplaza, difícilmente este hombro llega a alcanzar los 180, tanto de flexión como de ABD. Aquí se aprecia mejor. Aquí, donde hay más o menos 130, 140 grados, si la escápula no se desplaza, el hombro no termina de llegar a la abducción máxima. Y tenemos también la posibilidad de realizar aducción, que la aducción es un movimiento relativo. La aducción es el retorno de este movimiento, pero no podemos valorarlo más porque el brazo choca con el tronco. Entonces lo que hacemos es esto, combinarlo con extensión, donde se consigue prácticamente nada de ADD, pero sí se consigue combinándolo con flexión. ¿Sí? Si flexionamos un poco el hombro, lo hacemos pasar por delante del tronco y alcanzamos unos 30 grados de aducción. Esto es lo que estuvimos hablando ayer al inicio, ¿se recuerdan? El ejemplo que les hice con un bolígrafo y la hoja y el modelo del muñequito de madera. Lo que define el movimiento de una articulación es la cantidad de ejes sobre los que se da el movimiento. Como hablábamos de una articulación de tipo en artrosis y que sus superficies articulares son congruentes, es decir, hay una superficie convexa, hay otra superficie cóncava, que no es que encajen perfectamente, pero por ahí hay espacio en donde se pueden dar un movimiento de rotación y deslizamiento. Entonces, estos movimientos del hombro se daban alrededor de los 3 ejes y alrededor de un cuarto eje, que es el eje longitudinal del húmero, que este va a participar en esta rotación. Quiero que se fijen en esto, chicos. Vaya, hay un tipo de rotación que es anatómica o es conjunta. Esta se consigue, por ejemplo, si ustedes realizan el movimiento de ABD, perdón, acá, y la palma de la mano
está viendo hacia ustedes, ¿sí? Hacia el muslo. Si mantienen la mano acá, la palma de la mano, sin modificarla desde la posición de partida, y ahora, en lugar de retornar con una ADD, retornan con extensión, ¿sí? La posición de la palma cambia. Empezaron con la palma viéndose a ustedes, ¿sí? Y aquí, al llegar a los 180, descendieron con extensión. Ahora la palma queda viéndose afuera. Esto, ustedes lo van a ver en su libro de Capaggi, como la paradoja de Codman. Hay un cuarto eje fisiológico dentro del que se dan estos movimientos adjuntos. Y este movimiento se da alrededor de este eje longitudinal del húmero. Es decir, imagínense el húmero, ¿sí? Así, desde su porción cefálica hacia la porción caudal, con una varilla o un eje que lo atraviese de arriba abajo por el centro. Ese sería el eje longitudinal del húmero. Ahora, las posiciones de referencia. Ese eje longitudinal del húmero, ¿sí? Cuando el miembro superior está a lo largo del cuerpo, ¿sí? Coincide con el eje vertical de la articulación glenohumeral. Cuando está en ABD, coincide con el eje transversal de la articulación glenohumeral. Y cuando está en flexión, coincide con el eje, coincide con el eje anteroposterior. Este eje longitudinal del húmero tiene juega un gran papel en los movimientos del hombro, porque los movimientos de rotación se pueden dar alrededor de él también, coincidiendo con el eje vertical de la articulación glenohumeral. O los movimientos de rotación interna y externa también se pueden dar aquí, en ABD, de 90 grados, y puede coincidir con el eje transversal de la articulación glenohumeral, y aquí se pueden dar movimientos también de rotación interna y externa. Lo mismo aquí en flexión. Aquí se pueden dar movimientos de rotación interna y rotación externa también. Este eje longitudinal siempre va a coincidir con los otros tres ejes de la articulación glenohumeral, en cualquiera de esas tres posiciones de referencia. Ahora, la posición de referencia cero para nosotros va a ser esta, o sea, el brazo pegado al tronco. Pero en la práctica, no para nosotros, pero tal vez para definir cómo esta posición de referencia, ¿sí?, es la misma que cuando hablamos de esta posición funcional. Esta que ven aquí. Estamos hablando de que el hombro, en esta posición de referencia, que sería el brazo pegado al tronco y una rotación interna de 30 grados a partir de aquí. Si yo tengo el codo flexionado a 90 grados y hago esto, esta rotación interna de 30 grados pone en equilibrio tanto a rotadores internos como a rotadores externos del hombro. ¿Sí? Si yo hago esto y me mantengo aquí, sí tengo más tensión sobre la musculatura rotadora externa. Si yo hago esto, y aquí ustedes lo pueden hacer en su casa, si se quedan a 30 grados de rotación interna, allí está en equilibrio ambos músculos rotadores, tanto el subescapular como el infra y el abdominal. La rotación externa máxima que puede alcanzar el hombro es de 80 grados. Ahora, la rotación interna puede alcanzar hasta 110 grados, porque si partimos de esta posición, ¿sí?, y voy hacia acá, aquí, ¿sí?, pueden alcanzar hasta 110 grados de rotación interna.
así como está el brazo, estoy con rotación interna. Ahora, fíjense, desde ya les quiero ir haciendo reflexionar en estos análisis. A ver, si yo tengo el codo flexionado y voy a valorar en mi paciente la rotación externa, ¿sí? La rotación externa la realizan el músculo infraespinoso y el redondo menor. Esos son los rotadores externos. Ahora, imagínense quién es el que se opondría a la rotación externa. Sería el rotador interno. Estamos hablando del subescapular. Si yo tuviera un problema con el subescapular y hago esto,